Los antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que pudo así comenzar a tratar enfermedades infecciosas que antes significaban una muerte segura. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos podría devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia y causan infecciones mucho más difíciles de tratar en personas y animales. Las bacterias resistentes pueden propagarse en diferentes ámbitos y por distintos motivos: a través de los alimentos y el contacto directo con animales, en el ámbito familiar y los centros sanitarios, a través del contacto con pacientes u objetos contaminados, o de viaje en países con alta prevalencia de resistencia. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al PRAN. Y bueno, pues como decía, cambiar un poquito pues, radicalmente de tema. Vamos a pasar a hablar pues, de infección, o sea, de tratamiento antibiótico en la infección intraabdominal. En este caso, bueno, pues sabéis que el mundo de la infección intraabdominal, pues por desgracia o por suerte, abarca pues múltiples patologías de índole muy variada y muy diferente, algunas muy graves, otras más banales, pero fundamentalmente el grueso de la infección intraabdominal se va a manejar a nivel intrahospitalario, ¿vale? Esto en el caso de los compañeros de atención primaria, pues bueno, van a tener en cierto sentido un papel un poquito más, menos protagonista, por así decirlo. Como me parecía un poco terrorífico ir haciendo un repaso de patología por patología, cuál es el tratamiento empírico, porque bueno, pues ya os digo que es muy variable dependiendo del síndrome clínico. Aquí, pues bueno, como han destacado los compañeros, y yo creo que esto es fundamental en cualquier tipo de patología, pues va a ser fundamental explorar, hacer una anamnesis completa y poder diagnosticar de una manera correcta a nuestros enfermos. Entonces, para intentar hacerlo un poquito más llevadero, lo que he hecho es bueno, pues, presentaros un caso clínico, irlo desarrollando y bueno, ver en qué momentos de la evolución del paciente un equipo PROA o un equipo de infecciosas puede ayudar en el manejo de estos pacientes. Este es un varón de 78 años que viene a urgencias por dolor abdominal, ¿vale? Y que lleva con fiebre e intolerancia oral pues 48 horas. ¿Vale? El paciente bueno, es un señor alérgico a penicilinas, de los miles que cada vez que ingresan nos encontramos con esta etiqueta de la que ya pues bueno, se ha hablado en más ocasiones, ¿no? Bueno, pues de intentar tener un poco estudiado este dolor, o sea, este diagnóstico, ¿vale? Es un señor hipertenso, diabético y que únicamente toma enalapril y metformina. A ver. Vale. El señor cuando llega a urgencias tiene fiebre, 38,2, tensión mantenida, satura en torno al 92% y es un paciente con estado general regular, con palidez cutánea. En principio en la exploración no llama ninguna cosa más la atención, salvo por el hecho que tiene un dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda y en epigastrio con ciertos datos de irritación peritoneal. Se le hace una analítica en urgencias que tiene, bueno, pues muestra una leucocitosis con desviación izquierda de 15.500,
con una insuficiencia renal, con una creatinina de 1,24, ¿vale? Y una PCR elevada de 284. Se completa el estudio con una placa de abdomen y una placa de tórax que no arrojan, la verdad, que grandes datos. El luminograma aéreo en la placa simple está conservado, se mantienen las líneas renosoas, y en la placa de tórax pues no se ve ningún tipo de alteración. Como tiene ese dolor, pues se le hace un escáner. En este escáner abdominal lo que se acaba diagnosticando es una diverticulitis aguda, complicada, con un absceso a nivel perisigmoideo, que es donde veis la cabecita esta de la flecha, ¿vale? Y un absceso pélvico que está un poquito más a distancia, que está aquí abajo, donde está el asterisco, con alguna zona de burbuja de gas, ¿vale? Y esto, bueno, pues radiológicamente hay una clasificación, que es la clasificación de Hinchey, que es un estadio 2, ¿vale? Con todo esto se hace una solicitud de ingreso en cirugía general, y bueno, pues ahora es cuando yo intentaría ver si alguien se nos anima a contestar, y bueno, pues alguien necesitaría algún tipo de prueba más. Si hay alguien que se anime, ¿qué tratamiento empírico pondríais en este paciente? ¿Qué microorganismos creéis que se pueden esperar de este tipo en este tipo de enfermo? Y ya, como nos han dicho los compañeros, siempre que pautamos un tratamiento antibiótico tenemos que intentar predecir cuánto tiempo vamos a tratarlo, y para delimitar un poco la expectativa de tratamiento que tenemos. Y ya el recolmo de preguntas es si necesita cirugía, si lo vamos a operar, ¿vale? Veo por aquí que en principio nadie se anima a decir nada. Bueno, pues nada, voy a seguir, a ver, porque es que es un poco difícil con el online que podáis participar, por desgracia, pero bueno. Entonces, bueno, pues lo que revisando un poquito el tratamiento, ¿no?, de la diverticulitis aguda, ¿vale? En principio nos dicen las guías, estas son las guías de práctica de las diverticulitis colónicas, y bueno, nos dicen que el tratamiento antibiótico debe ser utilizado de forma selectiva, es decir, no todo paciente con diverticulitis debe ser tratado con antibiótico, ¿vale? En el caso de diverticulitis sin complicaciones, pero que tengan determinadas comorbilidades, como es el caso de este paciente hipertenso, paciente diabético, y que además, como es el caso, pues tengan PCR elevada, elevación de glóbulos blancos, pues aquí sí que recomiendan la realización de una prueba de imagen para descartar complicaciones, que ahora entramos en esas complicaciones, y realizar un tratamiento antibiótico. En cuanto decidimos, como es el caso de este paciente, que el tratamiento antibiótico es necesario, vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro. ¿Y de amplio espectro por qué? Pues porque otra de las preguntas que hacíamos es qué patógenos vamos a esperar encontrar en una diverticulitis aguda. Pues fundamentalmente bacilos gram negativos y anaerobios, ¿vale? Serán nuestro objetivo, ¿no?, a cubrir. En el caso de que sea una diverticulitis moderada o no complicada, una vez que hemos hecho una prueba de imagen, podríamos utilizar para el tratamiento pues una quinolona o asociada a metronidazol, o bien hacer monoterapia, si el paciente no es alérgico a betalactámicos, como pasa con el nuestro, con amoxicilina clavulánico. La duración del tratamiento, habitualmente entre 4 y 7 días, pero dependiendo de la evolución del paciente, a veces es necesario prolongar ese tratamiento. En el caso de nuestro paciente, os traigo aquí nuestras guías, ¿vale? En el caso estamos hablando que, bueno, como ya os he enseñado el escáner, es una diverticulitis complicada. ¿Complicada por qué? Pues porque tenemos, en este caso, un absceso pararectal,
y tenemos otro en la zona más posterior, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se encuadra dentro de lo que llamamos los cuadros de peritonitis secundarias comunitarias, ¿vale? Las etiologías, pues ya sabéis, como siempre, bacilos gram negativos, coli como protagonista principal y otros anaerobios, y bueno, pues hay que pensar que podamos tener implicados bacilos gram negativos, productores de beta-lactamasa de espectro extendido, cuando encontremos un paciente que esté con datos de sepsis o de shock séptico, cuando haya recibido previamente antibioterapia, bien sea con quinolonas, bien sea con cefalosporinas, ¿vale? O que haya, pues bueno, que sea paciente diabético, con sondajes, con infecciones urinarias de repetición, ¿vale? En cuanto a las pruebas diagnósticas, como ya hemos dicho, hay que hacer una prueba de imagen, ¿vale? para descartar esas complicaciones, y aquí es cuando nuestros compañeros de cirugía general son los que nos tienen que ayudar a hacer control del foco, ¿vale? Porque si no, por mucho antibiótico que los demás pongamos, posiblemente no vamos a resolver el cuadro. Por supuesto, y aquí es donde nosotros somos también pues, bastante pesados, ¿no?, con los compañeros, hay que intentar enviar muestras para microbiología, ¿vale? Una de las preguntas que os hacía antes es, ¿habríais solicitado algún tipo de prueba más? Pues es un paciente que evidentemente viene con fiebre, y pues una de las cuestiones que nos habría ayudado es extraer unos hemocultivos en el momento de la llegada del paciente a urgencias. Asimismo, si finalmente los compañeros de cirugía deciden hacer un abordaje, bien sea quirúrgico, bien sea de drenaje percutáneo, pues una vez que extraen o que toman las muestras, pues enviarlas a cultivar. En nuestro caso, nuestra guía nos recomienda el uso de ceftriaxona o cefotaxima asociada a metronidazol con su dosis de carga. Si se trata de un paciente valvulópata, que no es el caso, ya sabéis que es necesario asociar ampicilina por el riesgo de que se pueda desarrollar endocarditis, y como alternativa tenemos el uso de metronidazol sin ningún otro antibiótico. Si hay datos de gravedad, se recomienda asociar cobertura para gram positivos y para enterococo, en este caso Faecium, con vancomicina o bien tigeciclina, ¿vale? Cuando hay riesgo de beta-lactamasas de espectro extendido, pues ahí ya el uso de carbapenémicos, en este caso el ertapenem, porque bueno, pues aquí generalmente Pseudomonas no es que tenga un papel especialmente preponderante. En el caso de que haya riesgo de implicación de cándida, ¿vale?, porque haya datos de perforación, haya datos de gravedad, se debería añadir fluconazol, ya sabéis, con una primera dosis de carga de 800 miligramos y luego ya 400 miligramos cada 24 horas. Bueno, este artículo os lo traigo un poco aquí al hilo de lo que hablábamos del papel que tienen los cirujanos, ¿vale? Esto es un artículo que lo que hacía era evaluar un poquito cuál había sido el impacto que había tenido la implementación de las guías de tratamiento de la diverticulitis aguda, ¿vale?, en cuanto al número. Fijaros, en la primera parte de la gráfica, al número de días que mantenían los cirujanos el tratamiento antibiótico. Ya veis que las guías, que en la última revisión lo que hacían era reducir el número de días de tratamiento, pues parece que los cirujanos se adherían a esa recomendación. Pero hay más factores que influyen en cuánto tiempo tenemos que tratar, por ejemplo, una diverticulitis. Y depende de varias cosas. Depende, por un lado, de si hacemos un abordaje quirúrgico puramente, o bien un abordaje percutáneo, donde veis que se prolonga, si el abordaje es percutáneo, se prolonga el número de días que mantienen con antibiótico a los enfermos. No parece que haya diferencias en que si se ha decidido hacer una cirugía, esta cirugía sea abierta o sea laparoscópica, ahí no se encontraron diferencias, y sí que hay diferencia de duración de días de antibiótico si el abordaje se hace de una forma aguda, es decir, en el momento en el que el paciente llega a urgencias, se hace el diagnóstico y se hace una cirugía urgente, o bien se hace una cirugía posterior, ¿no?, que pues está, en el caso de hacer una cirugía posterior, nos encontramos que igualmente se prolonga, ¿no?, el tratamiento antibiótico. ¿Qué pasó con nuestro enfermo? Pues tarde de guardia, se le pone tratamiento, en este caso con metronidazol, 500 cada 8 horas,
no se puso dosis de carga y con este tema de la alergia a los betalactámicos se decidió asociar una quinolona, que en este caso fue ciprofloxacino 400 cada 12 intravenoso. Se pone el paciente en dieta absoluta y los cirujanos lo que hacen es solicitar un drenaje percutáneo. Entonces, ¿qué acciones de mejora, si nos hubieran avisado en aquel momento, podríamos haber implementado, ¿no? desde PROA? Pues podríamos haber hecho varias cuestiones. La primera, la optimización del diagnóstico microbiológico. Se insistía en el tema de la toma de muestras. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que cuando vamos a valorar un enfermo, para nosotros los resultados microbiológicos nos desatan las manos muchas veces, porque cuando no tenemos muestras microbiológicas que nos permitan guiar nuestras decisiones, estamos muchas veces atados de pies y manos, ¿vale? Siguiente punto en el que podríamos haber mejorado la atención al enfermo, pues en la optimización de la posología. Se ha hablado ya en muchas de las charlas previas, pues de la importancia, ¿no?, del PKPD, de la utilización de las dosis de carga, fundamentalmente y sobre todo en pacientes que están graves, ¿vale? Pues aquí nos pasó la misma cuestión. Y luego, pues el tema de las alergias a los betalactámicos. Ya hemos hablado también, se ha hablado anteriormente, pues bueno, de esta alergia a betalactámicos que muchas de las veces pues no, es que cuando tenía 5 años y tuve anginas me puse rojo y nunca jamás nadie se ha molestado en hacer un estudio real para descartar o quitar esas etiquetas. Entonces, una de las cosas, y ya sabéis que es una de las líneas de trabajo de los PROAS, es el trabajo junto con los compañeros de alergias para intentar quitar esas falsas etiquetas, ¿no? Así que creo que, bueno, pues aquí PROA podría haber hecho estas 3 cuestiones. ¿Qué se hace con el paciente? Pues como os digo, se le realiza un drenaje de la colección, en este caso de la perisigmoidea, que es la que está como más adelante. Se envía una muestra para cultivo, esta vez ya sí que se hace un poquito con más orden, y 4 días después de este drenaje, el paciente empieza con hipotensión, fiebre de 39, dolor abdominal y datos de peritonitis aguda, y en ese momento los cirujanos no se lo piensan y le meten en quirófano. Entonces, fijaros que cuando en el caso de la diverticulitis, aquí es fundamental bueno, pues la colaboración, ¿no?, con los cirujanos, porque dependiendo del estadio y de la gravedad de esa diverticulitis, los abordajes son diferentes, ¿no? Cuando es una diverticulitis de tipo 1A, se puede realizar un tratamiento conservador, es decir, posiblemente única y exclusivamente, dependiendo de la situación clínica del enfermo, antibioterapia en ciclos cortos, 4-6 días. En esos enfermos que tienen cuadros poco graves y que bueno, pues que se realiza un tratamiento conservador, hay veces que, bueno, pues que es necesario, por la evolución del enfermo, realizar pues un drenaje percutáneo, e incluso con la evolución de los días, como pasa con nuestro caso, el tener que someter al paciente a una cirugía abdominal. En este caso, ya os digo que hubo que meterle a quirófano corriendo al paciente. ¿De qué depende que las estrategias más conservadoras fracasen o no? Pues depende fundamentalmente, ya digo, de las complicaciones y de los fracasos que podamos, o sea, de dónde están localizadas las colecciones, ¿vale? En este caso, cuando se hace un abordaje percutáneo, está descrito que hay más fallos en los abscesos pélvicos que en los que están alrededor del colon. Y esto también depende del tamaño del absceso, es decir, a mayor tamaño tenga el absceso, mayor riesgo de fracaso con un tratamiento conservador, ¿vale? Entonces, actualmente, cuando el paciente empieza con esa fiebre, esa hipotensión, pues bueno, parece que estamos ante una situación de gravedad, de sepsis, de shock séptico. ¿Qué haríais? ¿Cambiaríais el tratamiento antibiótico? En caso de cambiarlo, ¿a qué se os ocurre que podríamos, ¿no?, que podríamos cambiar ese tratamiento? No sé si alguien se anima a contestar a través del chat. Nada. Bueno, pues en ese momento nosotros ya habíamos recibido el resultado del cultivo del drenaje percutáneo que se había realizado 4 días antes.
¿vale? Y en este caso lo que se había aislado es pues, bueno, uno de los patógenos esperados, ¿no? Un coli, pero en este caso productor de beta-lactamasa de espectro extendido. Y alergia, que como ya habíamos valorado al paciente una vez ingresado, había descartado la alergia a betalactámicos, porque ya os digo que muchas de las veces nos encontramos que son etiquetas pues, falsas, ¿no? Entonces, si vamos a nuestra guía, ¿vale? Pues ¿qué se nos ocurre que se podría hacer? Pues modificar la antibioterapia, ¿no? Se podría utilizar ceftriaxona manteniendo el metronidazol y añadir vancomicina si no hubiéramos tenido el cultivo, como en este caso ya nos dicen que tenemos un cultivo con coli productor de beta-lactamasa de espectro extendido, lo que se hizo es poner tratamiento según las guías, con vancomicina por la gravedad del enfermo, con ertapenem y como había datos o riesgo de perforación, se añadió fluconazol, ¿vale? Importante que tengamos en mente, y esto es una, vamos, es una diapo de los compañeros de Andalucía, ¿vale? Para saber un poco, porque muchas veces, cada vez que nos dicen una beta-lactamasa de espectro extendido, inmediatamente pensamos en tratamiento con carbapenémico. No siempre sabéis que bueno, pues es el tratamiento de elección, pero hay que tener en cuenta que tenemos otras alternativas en pacientes que no estén graves, ¿vale? Y que sepamos que tenemos un foco determinado que podemos controlar. En algunas ocasiones podemos utilizar el amoxicilina clavulánico y la piperacilina tazobactam. En el caso de la piperacilina tazobactam es fundamental que se utilice en lo que llamamos infecciones de bajo inóculo, porque el problema es que cuando estamos tratando infecciones de alto inóculo o en las que no tenemos el foco controlado, tenemos riesgo de que la infección evolucione a peor y que haya un fracaso terapéutico. Sabéis que, bueno, pues en el caso de las beta-lactamasas no podemos utilizar la ceftriaxona o el cefepime, pero sí tenemos otros fármacos que, aunque más en la recámara, ¿no? Que tienen actividad frente a las beta-lactamasas de espectro extendido, como puedan ser fosfomicina, aminoglucósidos, septrin o las quinolonas. Entonces, bueno, pues en este caso, como os digo, se le inició tratamiento con banco, erta y fluconazol, y la evolución posoperatoria fue razonable, se le retiraron los drenajes en el día más 7 tras la cirugía y al día más 8, cuando vamos a ver al paciente, pues nos cuenta que ha realizado del día anterior a ahora 6 deposiciones líquidas, verdosas, está con las típicas decimillas 37,2, 37,4, que como digo yo parece que nos molestan, y analíticamente la verdad es que no hay grandes datos de alarma, está con 12.000 leucos, una PCR de 48 y una procalcitonina de 0,2. Entonces, bueno, pues en este caso, y como os esperaríais, pues se confirma que el paciente tiene una enteritis por Clostridium difficile, ¿vale? ¿Y qué hacemos con este señor? Suspendemos antibióticos, le tratamos el Clostridium, si le tratamos con qué, cuánto tiempo, necesitamos realizar algún otro tipo de medida diagnóstica o terapéutica. Entonces, esto, bueno, son las preguntas, ¿no? Que nosotros pues, bueno, nos hicimos un poquito en el momento de ver al enfermo, ¿no? Y claro, dices, ¿en qué me baso? ¿No? Porque pues, sabéis que con la infección por Clostridium difficile, uno de los primeros pasos en el tratamiento es la retirada de la antibioterapia en caso de que no sea necesaria, ¿no? Entonces, una de las cosas que, bueno, pues que nos puede guiar, al igual que sucede, pues como han comentado los compañeros, ¿no? en las neumonías, es utilizar la procalcitonina para intentar reducir el número de días en el que estamos tratando al paciente, ¿no? Y como veis, pues bueno, efectivamente la procalcitonina es un factor y un valor a tener en cuenta en aquellos pacientes que han que han recibido una cirugía por una peritonitis secundaria, como era el caso de nuestro paciente, a la hora de poder retirar los antibióticos. ¿Qué sucede? Que como nosotros somos gente mal pensada, ¿no? y que siempre necesitamos más pruebas para todo, pues ¿qué hicimos? Realizar un TAC abdominal. Realizar un TAC abdominal para ver que no quedasen más complicaciones del cuadro de diverticulitis y además nos servía también para descartar complicaciones del cuadro de enteritis por Clostridium, ¿vale? ¿Qué nos dijo el informe de este escáner? Pues que se habían resuelto esas colecciones previas que habían
ya solucionado los cirujanos con la cirugía, con la intervención, y que además no teníamos datos ni de megacolon ni de otro tipo de complicaciones. Con lo cual, pues bueno, nos aventuramos y lo que hicimos fue eliminar el tratamiento antibiótico, ¿vale? Es importante cuando tenemos una diarrea nosocomial o tras el uso de antibióticos, que sabéis que la etiología fundamental es Clostridioides difficile, pues bueno, pues aparte de la toma de la muestra de heces para diagnóstico microbiológico, es importante clasificar el episodio en función de su gravedad. Habitualmente una de las escalas más utilizadas para determinar la gravedad de los episodios de enteritis por Clostridium es la escala de Zar, ¿vale? En el caso de este paciente era una escala de Zar de 1, con lo cual pues bueno, era un cuadro no severo y se inició tratamiento con vancomicina por vía oral. ¿Vale? Ya sabéis que bueno, en caso de que tengamos cuadros más graves tenemos otras alternativas terapéuticas, o si se trata pues, de un paciente que sea ya su segunda recurrencia, o sea, su primera recurrencia o segunda o posteriores, pues las opciones terapéuticas ya son diferentes, incluyendo pues, bueno, la fidaxomicina, ¿vale? Y el trasplante de microbiota intestinal que en algunos centros pues, bueno, se realiza con frecuencia. Los criterios de gravedad o de evolución desfavorable son pues, la fiebre alta, leucocitosis de más de 15.000, que empeore la función renal o aumente más de un 50% del basal la creatinina, que estemos en situación de hipoalbuminemia por debajo de 2,5 o que tengamos colitis pseudomembranosa en el escáner, pacientes mayores o con datos de elevación del lactato. Sí que es verdad que el tratamiento de la infección por Clostridioides difficile es de las que ha sufrido en estos últimos meses más cambios, porque bueno, en junio del año pasado se publicó este update de la ITSA, de la Sociedad Americana de Infecciosas, y sí que bueno, pues ya empiezan, y esto para descontento de nuestros farmacéuticos, a preconizar que en países con medios bueno, pues de ingresos medios altos, pues bueno, se priorice el uso de fidaxomicina sobre vancomicina. Siguen dejando la vancomicina como una alternativa aceptable, pero ya van poniendo por delante siempre como opción preferida, como veis, fidaxomicina tanto en el episodio inicial como en las recurrencias, ¿vale? Esto, pues ya digo, que ahora mismo bueno, pues todavía lo discutimos mucho entre nosotros y nosotros con los farmacéuticos, porque bueno, pues evidentemente el precio de fidaxomicina es mucho mayor que el de vancomicina y bueno, pues supone un gasto importante. ¿Cuál es la ventaja y en qué se basa esta recomendación de la ITSA? Pues en que fidaxomicina ha demostrado que previene, aunque el propio episodio no mejoran antes, no curan antes, por así decirlo, el episodio, pero sí se ha asociado a mucha menor número de recurrencias. Luego, además, esto también, pues bueno, estas recomendaciones se basan pues, bueno, en varios estudios. Este es del año 2017, cuando pues eso se demostró con este ensayo la no inferioridad de fidaxomicina frente a vancomicina en el tratamiento de enteritis por Clostridium. Y a todo esto después llegó el añadido, ¿no? del bezlotoxumab. El bezlotoxumab sabéis que es un anticuerpo monoclonal para prevenir las recurrencias de Clostridium. El uso de este anticuerpo monoclonal se ha evaluado en los ensayos Modify. Y bueno, pues desde luego el uso de bezlotoxumab asociado al tratamiento estándar, que bueno, en estos estudios era en su mayoría vancomicina, pues bueno, ha demostrado que reduce de forma drástica, ¿no?, la recurrencia de la infección por Clostridium. Ahora mismo, digamos, en la práctica clínica habitual, el uso de bezlotoxumab está restringido pues, bueno, a pacientes con alto riesgo de recurrencias de la infección por Clostridium, fundamentalmente pacientes con infecciones crónicas que requieren pues, bueno, tratamientos supresores, por ejemplo, a largo plazo, pacientes oncológicos, pacientes pues, bueno, con infecciones urinarias de repetición, diabéticos, que se presume
que van a recibir tratamiento antibiótico con cierta frecuencia, ¿no? Igualmente, pues bueno, ya os digo que para el tratamiento del primer episodio, pues los estudios, las nuevas actualizaciones, pues van casi todos en la línea de la fidaxomicina, no tanto por el propio episodio, sino porque, como os digo, mejoran la tasa de recurrencias. Luego, bueno, aquí esto solamente era un poquito lo que os he comentado de esos pacientes de riesgo, ¿no? De que ahora mismo es fundamental la selección adecuada del paciente que se beneficia del tratamiento con benlotoxumab, ¿vale? Que aquí tenéis un poquito, pues bueno, todas esas indicaciones, ¿no? Bueno, pues que hacen que el paciente sea de alto riesgo de recurrencia y por tanto que se beneficie del uso de benlotoxumab. Está habiendo, pues bueno, ahora mismo varios trabajos en marcha para un poco determinar cuál es el mejor perfil de paciente o el que más se beneficia del uso de este fármaco, porque como decíamos, desde los PROA lo que no se pretende que no utilicemos los fármacos, sino que lo utilicemos en los momentos mejores y en los mejores pacientes para que se beneficien de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, lo que nosotros hicimos con este paciente fue suspender la antibioterapia, teníamos unos abscesos resueltos y no había datos analíticos que nos hicieran sospechar una procalcitonina ya negativa, que las cosas desde el punto de vista de la infección de la diverticulitis estaban yendo mal, y en ese momento pues pusimos tratamiento con vancomicina oral, que se mantuvo durante 10 días con buena evolución oral. No os he comentado el tema del omeprazol, ya sabéis que siempre una infección por clostridioides difícil está recomendado la retirada de cualquier inhibidor de bomba de protones, porque igualmente se relacionan con una peor evolución. Sí que quería recordaros un poquito, y bueno, esto es un poquito un checklist, ¿no? Que bueno, pues como han dicho los compañeros, en toda infección intraabdominal, aparte de encuadrar bien el juicio clínico, de encuadrar bien cuáles son las actitudes que tenemos que tener si ponemos antibiótico, si no, por qué no lo ponemos, cuánto tiempo tenemos previsto ponerlo, si necesitamos otro tipo de actuaciones para controlar el foco, por ejemplo, pues un drenaje, una cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poquito, vamos, lo tenéis disponible en la página PROA del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, y que bueno, lo podéis utilizar libremente, y es eso, cuando hay sospecha de infección, si sí o si no, si el paciente está grave o si no, o sea, tener los ítems, ¿no? Que tenemos que tener claros antes de empezar un tratamiento antibiótico, y luego el después, es decir, cada 48-72 horas tenemos que reevaluar pues oye, el tratamiento antibiótico, porque por ejemplo, una de las críticas que podemos tener nosotros es: podríamos haber suspendido el tratamiento antibiótico de este paciente antes y a lo mejor le habíamos evitado un episodio de enteritis por clostridioides. Pues posiblemente lo podríamos haber hecho haciendo uso pues, de la PCT y demás, que a veces, pues repito, nos cuesta, ¿no? Y como comentaba el doctor Dueñas antes, no, le mandamos un poquito más de antibiótico por si acaso, porque no me acabo de fiar, ¿no? Y una de las críticas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos es que a veces, como digo yo, no estamos tratando al enfermo, sino que tratamos el miedo del propio médico, ¿no? Entonces, ese miedo del propio médico, al final con lo que se combate, ¿no? Es con información, con datos para poder rebatir. Y bueno, a modo un poquito de resumen de la charla, ¿no? Pues que contéis siempre con los equipos PROA de vuestros hospitales, porque siempre os van a ayudar pues, en la indicación de la antibioterapia, en la dosificación y en el ajuste posológico, pues por esta importancia, ¿no? Que hemos hablado de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, lo fundamental del diagnóstico microbiológico para que podamos luego hacer un tratamiento dirigido y eso pueda mejorar la atención al paciente, que tratemos de eliminar las alergias que no estén probadas, que nos planteemos, pasado un X, las diferencias, ¿no? Entre un tratamiento empírico y un tratamiento dirigido, de ahí lo que decimos del diagnóstico microbiológico, y un poquito el tema de la duración del tratamiento, ¿no? Esto que decimos siempre, de menos a veces es más, y te evitas complicaciones en los enfermos. Y esto es todo. Cualquier duda o pregunta que queráis hacer, ya siento que lo mismo he ido un poco rápida.
Nada, perfecto, Carolina, muchas gracias. Y bueno, me gusta A siempre ver. mucho. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, que digo que me gustan siempre mucho los casos clínicos porque es algo que es la práctica habitual, ¿no? Lo que hacemos y que enseña mucho, porque te imaginas tú el caso y un poco lo que vas haciendo. Es cierto que es una pena que el online no nos permite ser participativos. Es el... Eso es lo Eh, malo. entonces, bueno, ya vamos pasando por diferentes tipos de cursos. A ver si ya el próximo lo podemos hacer presencial y estamos todos ahí, podemos discutir un poco más. Antes no te lo había preguntado a ti, pero me quedo con ganas de preguntarte y así como diferentes puntos de Castilla y León, ¿estáis teniendo aumento de pseudomonas también vosotros? Pues nosotros es que aquí en UCI sí que Sí, tienen bastante pseudo. sí, Fuera de UCI es más raro. Tenemos más pues, bueno, raro. los típicos pacientes Sí, neumológicos, bronquiectasias y tal, sí, que los pobres, pues bueno, antes o después acaban sí. colonizándose por pseudo y por pseudo multi-R incluso. Y nosotros ya digo, el hábitat natural en nuestro hospital hay pseudo, pero no tanta, es críticos, no es Sí, es de nosotros es que críticos. no teníamos y están apareciendo y habían comentado también otros hospitales, Claro, yo pero no sabría deciros si realmente sí, tenemos un aumento de casos, porque en estos últimos 2, 3 años, claro, sí, es muy es muy difícil valorar, complicado. porque con el tema de la pandemia, pues claro, Sí, es complicado, pero bueno, pues eso, por ejemplo, en servicios a lo mejor menos pseudomónicos, como pueda mm, ser, pues a lo mejor una cirugía general o una cosa así, no hemos visto un aumento especial de casos, o sea, no es especialmente llamativo, que a lo mejor sí que hay algo, pero no muy llamativo. que en la infección intraabdominal de las infecciones que más está tendiendo a disminuir el número de días, De ¿verdad? días. O sea, es como que en otras infecciones se va como más despacio, tal, pero en infección intraabdominal empezaron, venga, 10, 8, 3, Sí, 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 nada. sí, sí. Ya veis que con esto pues he utilizado el ejemplo de la diverticulitis aguda pues porque Sí, da juego para muchas cosas, pero bueno, pues la apendicitis aguda, 2 días de posoperatorio, eso. si no hay plastrón apendicular, no hay complicaciones, a tomar Vale. vientos el antibiótico. Mm, Entonces, es verdad que como antes decía Carlos Dueñas, pues claro, mm. muchas veces nos hemos guiado, ¿no? Por, como decimos nosotros, ¿no? Calendario juliano, Sí, 7, 14, sí, el que 21. sea. ¿Por qué? Si Por es que luego en docenas, realidad vas a como los buscar, huevos. claro, vas a buscar bibliografía al Sí, respecto y por desgracia, 7, pues porque todo el mundo ponía sí, 7, sí, ya pues está. tal, o 14, lo que sea. Entonces, claro, es bastante complicado, ¿no? El poder demostrar que, bueno, pues ahora sí que hay pues, más ensayos de, oye, 7 versus 14, tal. Y claro, van demostrando que es igual tratar 7 días que 14. Oye, pues tratemos 7 porque tenemos menos complicaciones. Como os decía yo con este caso en concreto, posiblemente Mm, un señor drenado, que ya visteis que en cosa de 7 días no tiene nada de restos de absceso en un escáner, mm. ese señor lo han curado los cirujanos con la cirugía, no lo hemos Totalmente. curado nosotros con el antibiótico. Entonces, posiblemente con 3, 4 días más había tenido de sobra el señor, pero como hablábamos antes, hay veces que te da, no acaba de tal, y de ahí Sí, la importancia, pues eso, de haber utilizado PCRs, procalcitoninas, que nos pueden guiar un poquito en la retirada precoz de esos antibióticos, ¿no? Y a lo mejor, pues lo que os decía, que le podíamos haber ahorrado al señor su Clostridium y nos habíamos sí. quedado pues mucho mejor. Lo que dicen un poco con la infección intraabdominal, que si es dependiente de cirugía, parece que una vez hecho el acto quirúrgico, en principio no sería necesaria la continuación, ¿no? Con tratamientos Claro. antibióticos, Sí, que a sí, lo sí, sí. mejor puedes hacer un día o lo que sea, pero como Sí, 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 dices, 24, está 48 resuelto, horas post está cirugía y fuera. drenado y ya se acabó. Claro, No, ahí entra el punto de cuánto te fías de tus cirujanos, sí. como digo yo. No, esto está como una patena. Claro. Vale, O sea, yo creo que Hay carros. lo importante del control del foco, ¿no? Que es que exacto. cuántas veces vemos a los pacientes que empiezan con fiebre, que tal, que al final lo que hacen es cambiar todos los antibióticos, añadirle antifúngico y el problema no es ese. El Exacto. problema es el foco. Y es que teniendo unos cirujanos que se meten, pues te lo arreglan mucho más fácil y porque tú con el antibiótico no vas a conseguir nada. Claro. No, Claro, no, Una, y hay veces que es muy difícil convencerles porque ellos están convencidos de que y de lo esto mío está no es. como una patena y de lo mío no es. Exacto. Eso. Entonces, bueno, Oye, pues una pregunta, Carolina.
¿Qué opinas de estas últimas publicaciones de tratamiento de la apendicitis con antibióticos en vez de con cirugía? Personalmente creo que Porque no. es que eso en manos de los cirujanos va a acabar en nuestras Claro, plantas. pero es que es el mismo concepto que esto que hablamos ahora. Esto está perfecto. Es como, bueno, una apendicitis, o quitas el tejido tal, o creo, sinceramente, creo que el tratamiento, vamos, tiene que ser una cosa muy, como digo yo, amago de apendicitis, no Sí, llegar a, porque si no, no, creo que la solución, pues lo que hablamos, control de foco. Y si no controlas foco, pues al final vas a posponer lo que tienes, o sea, lo que tienes que hacer antes. Vamos a acabar enfriando los apéndices igual que las Esa es la cuestión. Te iba a decir la semejanza con las vesículas. A mí es algo que reconozco que me trae un poco por la calle de la amargura. Es como colecistitis, no sé qué, con pedrusco. Métele a operar la piedra, quítale la vesícula, ponemos antibiótico, pero quita el problema. Y eso es muy difícil. O sea, ahora la política del enfriemos y ya después en un segundo tiempo ya le quitaremos al señor la vesícula es complicado. O bueno, la última moda, como lo llamo yo, de hacer colecistostomías, que no sé si vuestros cirujanos también están en ese punto, ¿no? Que dejan en la planta con el drenaje. Exacto, con el drenaje de la vesícula y es como, bueno, pues sí, muy bien, pero claro, seguimos sin solucionar. Cuando quitas el drenaje volvemos a empezar. Exacto. Estamos al final posponiendo el problema. Que yo entiendo que, oye, un abuelo de 95 años con un riesgo quirúrgico terrorífico y tal y cual, pues bueno, intentes hacer lo que podamos todos, ¿no? Pero bueno, en otros casos creo que es posponer un problema que al final te va a llegar. Sí. Y que luego después probablemente esas apendicitis que van también son apendicitis que ahora con los métodos diagnósticos que tenemos antes no se verían y que eran pues dolores abdominales, que bueno, pues tal, un poquito de fiebre, no sé qué. No le hacías un escáner a todo el mundo y ahora según entras te hacen un escáner. Entonces, claro, es ese diagnóstico de una apendicitis que probablemente de la otra forma se resolvería, pues sí, con algo de tratamiento antibiótico, pero que tampoco iba o sola incluso. Y con nada. O sea, quiero decir, con nada, pues es igual que la diverticulitis, ¿no? Que cuántas diverticulitis pues se resuelven sin nada, sin ningún tipo de tratamiento. O sea, las más leves, de hecho las guías te recomiendan que no hagas nada, observar, esperar y ver. Pues eso mismo, que a lo mejor también es un incremento de la prueba diagnóstica que hacemos y de ese diagnóstico aumentado. Pero bueno, tenemos que invitar a un cirujano el año que viene. El año que viene esta charla, la versión cirujano. Ya veréis cómo nos cuentan a qué ver conmigo. Versión cirugía. Bueno, en el chat te decía que qué muestras se hubieran recogido durante la guardia, previas al inicio del antibiótico. Claro, o sea, fundamentalmente me refería a que fijaros que muchas de las veces, esto yo entiendo que va por barrios y por hospitales. En el mío, por desgracia, la cultura del hemocultivo en urgencias cuesta, por no decir otra cosa más gorda, que tú, claro, bajas allí a veces a ver enfermos, oye, unos hemocultivos. No, esto cuando llegue a la planta, si acaso. Y es como, no, es que el hemocultivo le necesito ya, ahora. Para ponerle antibiótico al señor, ya. Entonces, hay veces que convencer en que tengas esas muestras cuanto antes, porque efectivamente no hay muestras locales que hubiéramos podido conseguir, es decir, no en este caso, pues oye, la muestra tiene que ser, si el cirujano se te mete en quirófano, una muestra local, o si haces un drenaje percutáneo, cuando el radiólogo aspira el contenido purulento, que se mande a cultivar. Es verdad que no tendrías opción de mucho más, de mucha más muestra, además de unos hemocultivos que muchas veces ahí te encuentras, porque este tipo de infecciones intraabdominales y que muchas veces se acompaña, pues, la vía biliar fundamentalmente de bacteriemia. Entonces es un sitio donde muchas veces cazamos cosas que luego no tenemos en el drenaje del líquido biliar, por ejemplo, o en la muestra profunda del absceso, por ejemplo.